Vamos ahora a modelar lo que es un sólido en la forma clásica. La forma clásica, el modelo de Drude, es básicamente una serie de masas en que yo puedo representar la interacción entre ellas como pequeños resortes. ¿Ok? Y ellos aquí pueden oscilar, la energía que tengan va a significar que oscilan más. Yo con eso puedo calcular una capacidad calórica, puedo hacer todo un modelamiento en base a este modelo mecanicista de un sólido. Veamos ahora qué es lo que podemos calcular en particular, para lo cual queremos, eso sí, introducir un par de conceptos importantes que tienen que ver con propiedades mecánicas del sólido. Lo primero que vamos a definir es la deformación, que la vamos a considerar como una deformación elástica, que es el épsilon acá, que es una deformación macroscópica, el camino que hace el milímetro que se achica si algo yo lo voy a deformar una cierta cantidad, y acá el metro que tiene de largo original. O sea, yo tengo un objeto y lo voy a achicar en algo, perdón, aquí lo voy a achicar en algo, y ese achicar, este delta U acá, comparado con el largo total, es lo que se llama la deformación, que es un por ciento en buenas cuentas del largo. A eso se suma que yo tengo deformaciones laterales. Cuando ustedes achican algo, se expande hacia los costados. Si ustedes lo estiran, se contrae. Eso va a afectarnos en la energía, así que hay que considerarlo. Así que esta deformación perpendicular, en el otro sentido, yo estoy haciendo la deformación así, y esta es la consecuencia en el sentido perpendicular, va a ser igual a menos, significa que si yo comprimo, se extiende, o sea que cambia el signo, es al revés. Lo que está siendo negativo, va a tener un factor positivo, lo que va a ser positivo, que extender es positivo, va a tener una componente negativa porque se está achicando. Por eso este factor menos acá tengo la deformación en el eje que yo estoy deformando, y este es el llamado módulo o coeficiente Poisson, que es un número de proporcionalidad, que me dicen cuánto proporcionalmente se va a deformar en esta dirección si yo lo deformo en esta dirección. Los valores típicos de materiales como metal son típicamente entre 0,2 y 0,3. Esos son los valores que uno observa en el laboratorio. Veamos ahora en consecuencia la energía potencial que tiene. Recordemos que al final queremos llegar a una energía que macroscópicamente se refleje como la energía potencial, y esto nos va a dar pistas de cómo están siendo conformados estos resortes que voy a después usar en modelos un poco más sofisticados. La forma completa de la energía de deformación tiene deformaciones tanto en la dirección que estoy aplicando la fuerza como en la otra. También está consumiendo energía ese efecto. Entonces yo tengo aquí factores a lo largo, que sería este épsilon de acá, y en el perpendicular. Y si yo uso esta relación de acá con el coeficiente Poisson, lo puedo llevar a una expresión bastante más simple y chica, que me recuerda mucho a lo que sería la famosa ley de un resorte. ¿Se acuerdan que la energía potencial es igual a una constante K por el X, que es la elongación del resorte, al cuadrado partido por 2? Pero acá tenemos una densidad de energía, en verdad, no es una energía, es una densidad de energía, porque acá yo tengo deformaciones. Así que yo aquí tengo que mirar qué es lo que es la relación que tengo hacia el sistema macroscópico. Así que uno estudia este módulo de elasticidad, acá que se llama este E, que acabamos de ver en la ecuación anterior. Este era el E, lo que corresponde a la constante del resorte K, pero acá es para el cuerpo sólido, que son resortes al final, es este módulo E que representa los micro resortes, y uno puede mostrarte que hay una relación directa entre la deformación y la tensión que yo aplico. La tensión es la fuerza por área, como quien dice, la presión que yo estoy aplicando. Ahora, ¿por qué no estoy usando el concepto de presión? Porque resulta que ustedes pueden no solamente oprimir, ustedes pueden, por ejemplo, hacer este tipo de movimiento que con un líquido no se puede hacer, porque ahí ustedes tienen solamente presión, porque se deforma. Pero acá, como es elástico, yo puedo aplicar una tensión que va, por ejemplo, a hacer una deformación en cizalla, que se llama, que son los movimientos laterales. Así que acá esto está representando, para este tipo de movimiento equivale a la presión, pero para este también existe, y en ese caso no tenemos obviamente una presión. Ahora, si ustedes se fijan bien, esto es directamente una fuerza por área, porque eso es la tensión. Y acá yo tengo un factor que no tiene ningún tipo de unidades, porque es una proporción, es la deformación delta U por el largo. Así que este elemento de acá, el módulo de elasticidad, también tiene las unidades de presión, o sea, de tensión, que son el pascal. Newton partido por metro cuadrado. O sea que yo aquí tengo implícitamente escondidas las constantes de nuestros resortitos, y que tienen un comportamiento cuadrático. Eso ya lo estoy viendo, pero acá yo tengo que poder llegar a este modo de elasticidad. Y eso lo puedo hacer comparando ahora justamente deformaciones con el volumen.
Así que voy ahora a hacer una relación entre el volumen, porque recordemos que ya conocemos uno de los parámetros que es un hermanito de esto, que es la compresibilidad. Entonces, para asociar la compresibilidad, que es un factor que viene de la termodinámica, directamente con el modo de elasticidad, yo puedo ahora usar esta expresión, pero tengo que pasar al volumen. Eso es importante porque la compresibilidad está definida con volumen y compresión. Acá lo podría hacer con volumen y con la tensión. Así que voy a usar esto. Entre paréntesis, esta es la expresión básicamente de la misma ley de Hooke, pero para el continuo. ¿Okay? En vez de tener acá una fuerza, tengo una fuerza partido por una sección, y aquí en vez de tener una constante del resorte, que sería Newton partido por metro, tengo una unidad que es Newton partido por metro al cuadrado, ¿okay? Que es básicamente el cambio. Ahora, si yo uso esta expresión de acá, tengo que tener cuidado, porque esto me va a afectar el volumen. Yo cuando estoy deformando en esta dirección, estoy achicando, pero al mismo tiempo el sistema se va a dilatar hacia los lados. Eso va a afectar el volumen, así que tengo que considerarlo. Así que aquí yo tengo justamente el L, es el largo, lo voy a multiplicar por 1 más epsilon, que es el, por ejemplo, si ahora estoy estirándolo, el epsilon positivo lo estoy estirando, y aquí tengo que considerar que los otros lados se están achicando, o sea que tengo 1 menos el factor de Poisson por el epsilon. Así que en este caso voy a tener un L al cubo por 1 menos el factor de Poisson multiplicado por la deformación. Y aquí tengo términos de mayor orden que voy a despreciar porque son pequeñas deformaciones. Así que el volumen original más una variación del volumen lo puedo escribir de esta forma, donde aquí me está quedando el factor de Poisson incluido. Así que voy a trabajar con esta ecuación. Deformación de volumen sobre volumen va a ser este factor donde aquí está el épsilon. Así que logré armar una relación entre el épsilon y lo que es la deformación. Y con ello podemos hacer el puente hacia la compresibilidad. Recordemos que la compresibilidad era la derivada del volumen respecto a la presión, dividido por el volumen, así que aquí yo voy a tener delta B partido por el sigma en vez de la presión, y aquí no voy a tener que tener una diferencia porque el sigma es cero cuando no estoy presionando, así que cualquier valor sigma es justamente un incremento, así que de por sí esto es un incremento. Y esto me da la compresibilidad, y si ahora yo tengo esta expresión acá con el módulo de elasticidad y el epsilon, y aquí el volumen, puedo hacer el puente directo a la compresibilidad. Acá viene, tenemos esta relación de aquí, del volumen, tenemos esta relación acá para el epsilon, y en consecuencia uno puede mostrar que la compresibilidad es el inverso al módulo de elasticidad, y aparece todavía el coeficiente Poisson acá. O sea, de esa forma ahora yo tengo un puente entre el sólido como un ente mecánico macroscópico y lo que eran nuestros conceptos de la termodinámica. Nosotros tenemos que ver después, cuando apliquemos y calculemos la función partición, de que yo al llegar a la compresibilidad pueda enganchar con las propiedades macroscópicas del sólido. Entonces ahora vamos a directamente a cuál va a ser nuestro potencial que vamos a usar. Obviamente aquí lo estamos expresando con la compresibilidad, estamos llevando ahora nuestra forma original que teníamos en delante, macroscópica, la estamos llevando a través de este reemplazo acá del epsilon, lo puedo despejar acá de esta expresión y reemplazar aquí. Tengo el tema de la compresibilidad también y podemos llevarlo a esta expresión. Esta es nuestra energía potencial escrita justamente con la compresibilidad de por medio. Es densidad de energía. Eso es lo que hay que ver, eso sí, con cuidado. Así que ahora queremos ir a la parte microscópica para hacer la función, construir la función partición que nos va a dar esta energía macroscópica correspondiente. La primera simplificación que vamos a hacer es volver a la idea de que yo puedo tener un sistema en que cada átomo está conectado con una serie de vecinos, y a mí lo que me interesa ahora es simplificar eso. Así que voy a suponer que todos los vecinos generan una fuerza efectiva sobre el átomo que estoy considerando, así que en vez de tener una energía potencial entre dos posiciones, voy a representarlo con una delta de Kronecker. Aquí significa que solamente si I y J son iguales, esta es 1, si no es 0, así que voy a tener solamente una posición, mi posición que tengo actualmente del átomo que estoy considerando en un potencial correspondiente. Pero ya sé que este potencial va a tener una parte constante, pero va a tener que tener una componente tipo resorte adicionalmente. O sea, puedo tener que está capturado, ese es el B0, pero más encima tengo el típico del resorte correspondiente, porque ya vi que mi potencial tiene esta forma, en consecuencia se justifica partir con este modelo. Y de esta forma ahora yo puedo tratar de armar lo que es la función partición tradicional, clásica, para modelar esto. Y si ustedes hacen eso, acá tengo el típico, acá está con la corrección de la paradoja de Gibbs, tenemos la multiplicación de todos los dp, de los pi, de los QIs, y aquí tengo la energía, y aquí la reemplacé
por este factor cinético más el factor potencial, que el factor potencial es solamente por cada uno de estos Qs, no lo estoy considerando los pares distintos, y el H, que es la constante de Planck, básicamente, es el que me está representando el tema acá con, y aquí faltó un n factorial, que falta acá. Y aquí está esta celda básica que yo tengo para en el espacio fase poder ver lo que son los estados que tengo. Y si uno hace eso, se fija en lo siguiente. Esta integral de acá, ya la vez pasada ya la resolví porque existe el resultado, esto debería ser de menos infinito a más infinito, está la integral de esta gaussiana, me da este término de acá. Así que esta parte de acá ya la puedo calcular. Me queda la otra, y en la otra, al final, lo que me tengo que cuidar es que este término de acá tiene que tener, por un lado, el volumen, que lo tengo que rescatar porque necesito dependencia de volumen para que la presión me dé esa dependencia macroscópica, y por otro lado, todo el resto lo estoy teniendo en este minuto en este B0, que lo puedo hacer generalizarlo a través de introducir el tema de esta función de acá, o sea, voy ahora a trabajar con la función que tiene acá el potencial, voy a usar este modelo de acá del Q al cuadrado, y aquí en ese minuto también puedo hacer una integral completa, igual que lo tenía en el caso del P, ahora lo tengo también en el caso del Q. En consecuencia, esta integral de menos infinito más infinito, igual que esta de menos infinito más infinito, aquí está de P, me dio esta raíz donde tengo el 2pi acá, acá también tengo el 2pi, esto lo calculé en delante, acá me dio el beta acá abajo y aquí me dio el m aquí, porque el m estaba dividiendo el p cuadrado, en cambio el k está multiplicando el q, por eso que el k me queda acá abajo, mientras el m me queda acá arriba. Pero básicamente son las mismas integrales funcionalmente, y por ello tengo este término nuevo y la función partición está tomando ahora esta forma. Tengo la parte del potencial, tengo la parte que me dio aquí el combinar, multiplicar esto por esto, así que este término de acá del beta me quedó como 3n, antes estaba solamente en 3n medios, porque tenía puro este integral de acá, y esto está elevado a n por las partículas que hay, entonces me queda a 3n, me queda 3n por la raíz 3n medios. Ahora con este otro beta de acá me cambió, ahora tengo 3n en total, y el otro término, el k acá abajo y el m, quedaron en esta forma de acá. Así que aquí yo tengo la función partición, que estaría siendo la función para un sólido clásico, en que mantuve el tema del potencial como un resorte, pero también tengo la dependencia del volumen para conectar con la parte macroscópica. Y ahora puedo definir todavía una temperatura característica en que yo miro esta expresión de acá que yo tengo aquí, junto todas las cosas, el beta va a ser la función, la constante Boltzmann por la temperatura, así que me va a quedar de esta forma de acá, cuidado, constante Boltzmann y la K del resorte son cosas distintas. Así que acá yo tengo, básicamente este término de acá es el inverso de una temperatura. Así que uno puede definir una temperatura característica de un sólido clásico. Y ahora está uno en condiciones de poder, esta es la función partición final, en que yo tengo el tema de la temperatura, tengo esta temperatura característica que definí en delante, y tengo todavía el término del potencial, y puedo ahora proceder a hacer distintos cálculos. Hago primero sacar el logaritmo de la función partición, lo que hicimos antes, y ahora puedo, por ejemplo, calcular la energía interna que yo tengo. Y tengo la parte que es la deformación elástica, y tengo la parte de la térmica del cristal que yo tengo. O sea que tengo 3n K de Boltzmann por la temperatura. Recordemos, en un gas ideal era 3n medios KT, y no teníamos obviamente la deformación. Pero acá yo tengo 3n KT, así que tengo el doble de lo que tenía en un gas ideal. Y tengo todavía el tema de la deformación macroscópica. Puedo también ahora derivar con respecto a la temperatura y me sale la capacidad calórica, donde la parte elástica no participa porque al derivar respecto a la temperatura, este término de acá atrás no participa, en consecuencia me está quedando solamente este, y me queda una capacidad calórica que es 3 NkB. En un gas ideal monoatómico era 3 NK tercios, o sea, medios. Así que yo tengo el doble de la capacidad calórica que tenía en el gas. Y finalmente puedo también calcular la entropía, en que voy a usar esta expresión, y la definición de la entropía, en que tengo que sumar el logaritmo de esta expresión de acá, y tengo que aquí tomar la energía promedio, o sea, la energía interna, y me queda de esta forma. Me queda un logaritmo de T partido por esta temperatura característica. Esa es la entropía que me da el modelo clásico para un sólido. Veamos ahora cómo se comportan los otros modelos, porque este modelo tiene un pequeño problema, y el problema principal se puede observar acá. Esto es verdad a altas temperaturas, de temperatura ambiente para arriba. Uno observa que la capacidad calórica de un sólido es más o menos constante.
Pero hay una pequeña elevación que está ocurriendo. Si se va a una baja temperatura, esta capacidad calórica se va a cero. Obviamente esto acá no atiende ese comportamiento y tengo que modelarlo distinto. Tenemos que modelar un sólido con mecánica cuántica para justamente poder replicar el comportamiento a baja temperatura que el modelo clásico no entrega.